Hola, hola, mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en un torbellino de emociones y chismes porque la bomba ha estallado. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Serini Sarıkaya y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La pareja que ha mantenido a Turquía en vilo con sus idas y venidas, sus rumores de reconciliación, sus negaciones. Parece que finalmente ha llegado a un punto decisivo. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿Serini realmente le dijo sí a Kerem? ¿Qué significa esto para el futuro de esta relación? Estamos a punto de presenciar el reencuentro amoroso del año. En este vídeo vamos a analizar a fondo todos los indicios, las pistas, las declaraciones, o falta de ellas, y todo lo que hemos podido recopilar para intentar descifrar este enigma amoroso. Vamos a desmenuzar cada detalle, a especular un poquito porque, seamos sinceros, nos encanta, y a tratar de entender qué demonios está pasando entre estos dos tortolitos. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus asientos, y abróchense los cinturones porque este viaje va a ser emocionante. Pero antes de que empecemos, les quiero recordar algo súper importante, no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta el contenido sobre farándula turca, sobre romances de celebridades, y sobre todos los dramas que nos encantan, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en contexto para aquellos que se han perdido algún capítulo de esta telenovela en la vida real. Serini Sarıkaya y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su relación, que comenzó allá por 2015, fue como un cuento de hadas, dos jóvenes, guapos, exitosos, y aparentemente muy enamorados. Nos regalaron momentos increíbles, fotos adorables, y una química que traspasaba la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. En 2019 la pareja anunció su separación, dejando a todos sus fans con el corazón roto. La noticia fue un balde de agua fría para todos. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. En fin, un cóctel de factores que lamentablemente terminaron por desgastar la relación. Y a partir de ahí, la cosa se puso interesante. Porque a pesar de la separación, los rumores de reconciliación nunca desaparecieron del todo. Hubo encuentros esporádicos, comentarios ambiguos, likes sospechosos en redes sociales. Todo alimentaba la esperanza de que el amor resurgiera de las cenizas. Durante estos años, tanto Serini como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Serini ha protagonizado series exitosas como Samaran y Aile, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, alcanzó fama internacional gracias a su papel en Sen Kalkam, Love is in the Air, conquistando corazones en todo el mundo. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de estos romances llegó a consolidarse realmente. Y es que para muchos, la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente. Pero, ¿qué ha pasado recientemente para que estemos hablando de un posible sí? Aquí es donde la cosa se pone jugosa. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que sugieren que Serini y Kerem están más cerca que nunca. Primero fueron vistos juntos en varios eventos públicos. No se mostraron especialmente cariñosos, pero sí muy cómodos y relajados en compañía del otro. Luego empezaron a circular rumores de que habían retomado el contacto y que estaban pasando tiempo juntos en privado. La prensa turca, siempre atenta a este tipo de noticias, se ha volcado por completo en el tema. Los paparazzi han estado siguiendo a ambos actores día y noche, tratando de captar alguna imagen que confirme la reconciliación. Y aunque hasta ahora no han logrado obtener la foto definitiva, sí han conseguido testimonios de fuentes cercanas a la pareja que aseguran que están dándose una segunda oportunidad. Pero la verdadera bomba explotó hace unos días, cuando una revista del corazón publicó una noticia en la que afirmaba que Kerem le había propuesto matrimonio a Serini y que ella había dicho sí. Imagínense el revuelo que se armó. La noticia se viralizó en cuestión de minutos, convirtiéndose en el tema más comentado en redes sociales. Los fans de la pareja enloquecieron de alegría, mientras que los más escépticos se mostraron cautelosos, esperando una confirmación oficial. Ahora bien, analicemos esta noticia con lupa. ¿Es realmente creíble? ¿Hay pruebas sólidas que la respalden? La verdad es que no. La revista que publicó la información no reveló sus fuentes, y ni Serini ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Esto, obviamente, genera dudas. Podría ser una simple invención de la prensa para generar titulares, o podría ser una filtración real que aún no ha sido confirmada.
Sin embargo, hay algunos detalles que nos invitan a pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. En primer lugar, el hecho de que los rumores de reconciliación hayan sido tan persistentes durante los últimos años. No es casualidad que la prensa y los fans sigan creyendo en la posibilidad de que Serena y Kerem vuelvan a estar juntos. Hay algo en su historia que resuena en el corazón de la gente. En segundo lugar, el comportamiento de ambos actores en los últimos meses. Como mencioné antes, se les ha visto más relajados y cercanos en público. Además, han dejado de lado las negaciones tajantes sobre una posible reconciliación, adoptando un tono más ambiguo y evasivo. Esto podría interpretarse como una señal de que están abriendo la puerta a una segunda oportunidad. Y en tercer lugar, la reacción de sus respectivos círculos cercanos. Algunos amigos y familiares de Serena y Kerem han publicado mensajes en redes sociales que, aunque no son explícitos, sugieren que hay algo importante sucediendo en sus vidas. Por ejemplo, una amiga de Serena publicó una foto de ella con un emoji de un anillo, lo que desató todo tipo de especulaciones. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Serena habría dicho sí a Kerem? ¿Qué ha cambiado en su relación para que ahora estén dispuestos a dar el paso del matrimonio? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Podríamos pensar que el tiempo que han pasado separados les ha servido para madurar y para darse cuenta de lo que realmente importa. Quizás han aprendido a valorar lo que tenían y a superar los obstáculos que los separaron en el pasado. También podríamos imaginar que el éxito profesional que han alcanzado les ha dado una mayor seguridad y confianza en sí mismos, lo que les permite afrontar una relación con más madurez y estabilidad. O quizás simplemente han descubierto que, a pesar de todo, siguen profundamente enamorados el uno del otro y que no pueden imaginar sus vidas separados. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la noticia de su posible compromiso ha generado una ola de optimismo y esperanza entre sus fans. Muchos creen que Serena y Kerem están destinados a estar juntos y que su historia de amor es un ejemplo de que las segundas oportunidades existen. Pero, ojo, no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta los posibles obstáculos que podrían enfrentar en el futuro. La presión mediática a las agendas apretadas, las expectativas del público. Todos estos factores podrían poner a prueba su relación. Además, no hay que olvidar que ambos son personas muy independientes y con personalidades fuertes, lo que podría generar conflictos y tensiones en la convivencia. Entonces, ¿qué pasará ahora? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Serena y Kerem están realmente comprometidos y si su relación tiene futuro. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando del drama, de los rumores, de las especulaciones. Porque, seamos sinceros, nos encanta. Y quién sabe, quizás dentro de poco estemos celebrando una boda de ensueño. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis exhaustivo que hemos hecho sobre el posible compromiso de Serena y Kerem. Recapitulando un poco, hemos visto que la noticia surgió a partir de una publicación de una revista del corazón, pero que no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos actores. Sin embargo, hay varios indicios que sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto, como sus encuentros públicos, sus declaraciones ambiguas y los mensajes de sus círculos cercanos. También hemos analizado las posibles razones por las que Serena habría dicho sí a Kerem, y los posibles obstáculos que podrían enfrentar en el futuro. En definitiva, hemos intentado desentrañar este enigma amoroso y ofrecerles una visión completa y objetiva de la situación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de la información que les he compartido. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Serena y Kerem están realmente comprometidos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué obstáculos creen que podrían enfrentar en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les quiero recordar que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo de la farándula turca. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco 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 asterisco. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más carnaza que exprimir. Porque esta historia, mis chismosos favoritos, es como una cebolla, tiene capas y capas de intriga, de drama y de posibles interpretaciones. No podemos simplemente quedarnos con la superficie. Tenemos que excavar más profundo. Vamos a hablar de las fuentes. ¿Por qué, seamos honestos, qué tan fiables son esas revistas del corazón? ¿No les parece sospechoso que justo ahora,
cuando ambos están en la cúspide de sus carreras, resurja esta historia con tanta fuerza? Huele a estrategia de marketing a kilómetros. No me malinterpreten, no estoy diciendo que sea mentira, pero sí creo que hay que ser cautelosos. Las revistas viven de esto, de crear polémica, de generar clics y de vender ejemplares. Y una noticia como esta, sin duda, es un filón de oro. Pero entonces, ¿por qué la revista se arriesgaría a publicar una noticia falsa? Bueno, ahí es donde entra en juego el juego del yo te digo, tú no lo dices. Es decir, puede que hayan recibido información de alguien cercano a la pareja, alguien que quiere verlos juntos, alguien que cree que esta noticia los empujará a dar el siguiente paso. O incluso podría ser una estrategia orquestada por ellos mismos. Imaginen la escena. Serine y Kerem se dan cuenta de que la gente los sigue amando como pareja y deciden alimentar los rumores para ver cómo reacciona el público. Si la respuesta es positiva, bingo. Tienen luz verde para retomar su relación. Si no, siempre pueden negar todo y decir que fue una confusión. Son maestros del engaño, en el buen sentido, claro. Y hablando de engaños, ¿recuerdan todas las veces que han negado estar juntos? Han sido incontables. Cada vez que les preguntaban sobre una posible reconciliación, respondían con evasivas, con sonrisas misteriosas o directamente con un no rotundo. Pero como dicen por ahí, tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Y quizás después de tanto negar, se dieron cuenta de que estaban negando algo que realmente deseaban. Ahora, vamos a analizar las agendas de ambos. Serine está imparable. Aile ha sido un éxito arrollador, y tiene varios proyectos en puerta. Su carrera está en el punto más alto, y eso le da una gran libertad para elegir qué quiere hacer con su vida. Kerem, por su parte, está conquistando Hollywood. Senkalkam le abrió las puertas del mercado internacional, y ahora está trabajando en proyectos ambiciosos en Estados Unidos. Ambos están en un momento clave de sus carreras, y la pregunta es, ¿están dispuestos a sacrificar parte de ese éxito por amor? Porque seamos realistas, una relación de pareja, especialmente una relación tan mediática como la suya, requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Y con agendas tan apretadas, puede ser difícil encontrar el equilibrio. ¿Estarán dispuestos a viajar constantemente para verse? ¿A soportar el acoso de los paparazzi? ¿A lidiar con los celos y las inseguridades que pueden surgir cuando ambos están rodeados de admiradores? Pero por otro lado, quizás el éxito que han alcanzado les ha dado una mayor perspectiva de la vida. Quizás se han dado cuenta de que el dinero y la fama no lo son todo, y que lo más importante es tener a alguien a quien amar y con quien compartir tus logros. Quizás han aprendido a priorizar el amor sobre el trabajo. Y hablando de amor, ¿qué tipo de amor sienten el uno por el otro? ¿Es un amor maduro y consciente basado en el respeto y la admiración mutua? ¿O es un amor pasional e impulsivo, lleno de altibajos y de dramas? Yo creo que es una mezcla de ambos. Hay una conexión profunda entre ellos, una química innegable que se puede sentir incluso a través de la pantalla. Pero también hay una historia llena de conflictos y de malentendidos. Lo que sí está claro es que se conocen muy bien. Han compartido momentos increíbles juntos, han superado obstáculos, han aprendido el uno del otro. Y eso es algo que no se puede borrar fácilmente. Incluso si intentan seguir adelante con sus vidas por separado, siempre habrá un vínculo especial entre ellos. Y ahora, vamos a hablar del anillo. Ese emoji maldito que desató la locura en las redes sociales. ¿Fue una simple casualidad? ¿Un guiño intencionado? ¿Una broma pesada? La amiga de Serine, desde luego, no ha dado ninguna explicación. Se ha limitado a guardar silencio y a observar cómo el mundo se incendia a su alrededor. ¡Qué mala! Pero, seamos sinceros, ¿quién no habría hecho lo mismo? Es una oportunidad única para generar expectación y para ver cómo reacciona la gente. Pero, volviendo al anillo, ¿qué tipo de anillo sería? ¿Un solitario clásico? ¿Un diseño moderno y arriesgado? ¿Un anillo con diamantes? ¿Un anillo con una piedra preciosa? Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto el precio también sería estratosférico. Estamos hablando de dos de las celebridades más importantes de Turquía, así que no me imagino que se conformen con cualquier cosa. Pero más allá del anillo, lo que realmente importa es el significado que tiene. El anillo es un símbolo de compromiso, de amor eterno, de promesa de futuro. Es un símbolo de que dos personas están dispuestas a unir sus vidas para siempre. Y eso es algo muy serio. Por eso entiendo la cautela de Serine y Kerem. No quieren tomar una decisión a la ligera. Quieren estar seguros de que están haciendo lo correcto. Quieren proteger su relación de las presiones externas. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans.
Porque seamos honestos, los fans pueden ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, son el motor que impulsa su carrera. Son los que compran sus entradas de cine, los que ven sus series, los que los apoyan incondicionalmente. Pero por otro lado, también pueden ser muy exigentes y controladores. Quieren saberlo todo sobre su vida privada, quieren influir en sus decisiones, quieren que sean perfectos. Y eso puede ser muy agobiante para una pareja. Sentir la presión de tener que complacer a millones de personas puede ser devastador. Por eso entiendo que Serena y Kerem quieran mantener su relación lo más alejada posible del foco mediático. Pero al mismo tiempo también entiendo la curiosidad de los fans. Quieren saber si sus ídolos son felices, quieren verlos juntos, quieren creer en el amor. Y eso es algo muy bonito. En definitiva, esta es una historia compleja y llena de matices. No hay respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. Solo el tiempo dirá qué pasará con Serena y Kerem. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando del drama, de los rumores, de las especulaciones. Porque seamos sinceros, nos encanta. Y quién sabe, quizás dentro de poco estemos celebrando una boda de ensueño. O quizás no. Esa es la magia del mundo del espectáculo. Así que, mis amores, manténganse sintonizados, porque les prometo que seguiré investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este culebrón turco. No se pierdan ni un solo detalle. Besos y abrazos.